Ya. Vamos a hablar de dos tipos de seres vivos, los filum nemátodos y los filum anélidos. Vamos a ver los filum nemátodos. Los filum, ese tipo de filum, está formado por un sistema digestivo completo. O sea, quiere decir que tiene una boca y tiene una especie de envoltura que cumple la misma función que el estómago, ¿no? Cumple la misma función. Aquí se encuentran las sustancias acidosas con la finalidad de degradar todo lo que pueda absorber en sus alimentos. Luego tiene unas protuberancias digestivas también que van directamente a la parte exterior, ¿no? Estos sí tienen una salida y una entrada, ¿sí? Una salida y tiene una entrada en sus alimentos, ¿ya? Acá se encuentra el ano, donde ahí se expulsa todos los que nosotros conocemos como heces. Estos seres vivos tienen unos anillos que está cubierta por una capa pero muy sólida. Esta capa sólida se le conoce como sustancia cutícula, ¿no? Esta sustancia cutícula es una proteína bien rígida que envuelve a toda esta estructura, ¿no? De igual manera acá, ¿no? Todo. Son anillos. O sea, ellos se desplazan contrayendo el anillo y luego los demás que están libres se desplazan hacia adelante. Y luego los que están adelante se contraen, ¿no? Y deja libre los demás anillos donde pueden avanzar. De esa manera se desplazan. Su reproducción es sexual, o sea, quiere decir que ellos también, digamos, son seres vivos que tienen gametos, ¿no? Posee gametos donde se realiza la reproducción sexual. Acá también le estoy indicando que los machos se le conocen por ser más pequeños y las hembras son más grandes, ¿sí? Son parásitos de animales y plantas, o sea, estos tipos de parásitos, ¿no? O seres vivos, ¿no? Que estamos estudiando, no solamente es dañino para los animales, sino para las plantas. Por eso que una de ellas son las que, digamos, en una situación de plagas, ¿no? Atacan a los vegetales. Y bueno, pues, de esa manera, ¿no? De esa manera, esto está formado por boca, acá sistema digestivo, acá tiene el endodermo más complejo. Y el ectodermo sería también una capa que va antes de la sustancia cutícula. Ahí está. Y esto hace las veces del ectodermo. ¿Ya? Vamos a ponerle acá. El ectodermo. ¿Ya? De esa manera está, es la estructura del nemátodos. A ver, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Nada, todo claro. Ya, entonces esto es lo que representan los nemátodos. Ahora vamos a hablar de los filum anélidos. Los filum anélidos tienen una familiaridad con los nemátodos, tienen una familiaridad, sino que ellos tienen muchos anillos, En realidad se consideran como un gusano propiamente dicho, ¿sí? Un gusano propiamente dicho. Entonces, se puede decir, ¿no? Que tiene una clasificación de 3. Los oligoquetos, ¿no? Los oligoquetos, los poliquetos y los hirudinneos. Los oligoquetos son las lombrices.
Tenemos, por ejemplo, las lombrices de tierra. Ustedes han visto los lombrices que se encuentran en los jardines. Hay algunos que le agregan este tipo de seres vivos. Son unas medias marroncitas. Ellos depuran una sustancia que le es importante para el vegetal. Ellos absorben ese tipo de sustancia para poder cumplir con sus funciones fisiológicas de los vegetales. Entonces, esto también es utilizado para el abono, ¿no? La lombriz de tierra, que también se encuentra en los charcos, en los lugares húmedos. Son unos organismos bien brillosos, brillan cuando se arrastran en la tierra, se pierden cuando se hunden. Y los poliquetos, que son gusanos. Por ejemplo, tenemos la guinea. La guinea es una planta que puede brotarse en las orillas de los lagos, de algunos lagos, o de los sumideros. No sé si ustedes conocerán. Los sumideros son unos canales que vienen de los desagües, por ejemplo, de los desagües. Entonces, ese sumidero, en las orillas, que es en unas plantas que se alargan, inclusive puede tener hasta 3 metros de longitud, son delgadas, son unas hojas, es una sola hoja que viene del charco de agua o de la humedad y se extiende hasta la parte superior, como les dije, llegando a extenderse hasta 3 metros. Entonces, estas plantas son atacadas por estos tipos de animalitos, ¿no? Estos gusanos se trepan en las hojas y bueno, hay unos que son verdes, cabeza negrita, ¿no? Hay otros que son verdes medios amarillentos, ¿no? Y eso también forma parte de esta estructura. También muchos de ellos, ¿no? Conforman de la descomposición de la materia orgánica, ¿no? Por ejemplo, un animal muerto, por ejemplo, ¿no? Al ser esto o cumplir con la función de putrefacción, emiten ese tipo de seres vivos. Y los iridineos, ¿ya? Los iridineos, ejemplo, las sanguijuelas, también es un ejemplo para este tipo de anélido. Su estructura básica tiene boca, un ingreso y tiene una salida, ano, ¿no es cierto? Está conformado por anillos. Es casi similares a ellos, sino que la diferencia es que estos son más pequeños y estos son grandes. Inclusive pueden lograr a medir un promedio de 15 centímetros. Pueden medir hasta 15 centímetros. Hay unos más pequeños que pueden llegar hasta 5 centímetros. Son pequeños. Este tipo de anélidos también tiene un sistema digestivo organizado. A ver, le vamos a agregar acá, ¿no? Este tipo de sistema digestivo, ¿no? Una especie de estómago, una dilatación, donde se produce, en este caso, las sustancias ácidas que le permite descomponer a todos los órganos vivos, ¿no? O sea, estos captan sus presas, ¿no? Las presas, una vez cuando las ingiere, estos son atacados por estas sustancias gástricas, ¿no? Y se descomponen. Entonces, de esa manera, estos seres vivos tienen esta función. También tiene un sistema nervioso ya más desarrollado, ¿no? Tiene un sistema de reproducción similares a los nemátodos, son similares. Tiene además un sistema reproductivo, ¿no? También tiene un sistema reproductivo, pero en su mayoría su tipo de reproducción no es asexual, no tiene forma de respiración, no como en los platelmintos, no tiene ese tipo de sistema. Y bueno, pues, ¿alguna pregunta, chicos? Tengo la estructura de un platelminto. Es un tipo de ser vivo, es aplanado, es casi parecido a una cinta. Claro que acá no se puede apreciar en su verdadera forma, ¿no? No se puede apreciar
físicamente la parte aplanada, pero ellos tienen un sistema digestivo desarrollado, o sea, tienen una especie de estómago donde se encuentra la gastrina. Miren chicos, cuando nosotros hablamos de gastrina, es una sustancia que todos los seres vivos lo tienen, todos, hasta el hombre. Pero ¿cuál es la finalidad de la gastrina? De disolver todos los alimentos que ingresan al estómago. Entonces la gastrina va a degradar esos tipos de alimentos. Al degradar, los va a preparar para la absorción. O sea, quiere decir que acá se va a producir la absorción. Cuando se produce la absorción, significa que todas las sustancias van directamente a los tejidos, ¿no? Es casi parecido a la del hombre. La del hombre, cuando llegan los alimentos después del estómago, ¿no? Esa sustancia que se llama quilo, al llegar a las vísceras, en las vísceras hay una parte la primera porción del intestino, es donde se produce la absorción. ¿En qué consiste? Absorbe todas las sustancias que provienen de los alimentos para ser llevados a la sangre, ¿no? Así cumple casi la misma función esos tipos de seres vivos, ¿ya? Son un poco más anillados, ¿no? Anillados, pero siempre planos. Ellos son planos. Por eso que ellos, ¿no? Se impulsan para poder desplazarse de un punto a otro. Tienen también un sistema nervioso. Tiene sistema nervioso. Un sistema nervioso. ¿Por qué? Porque capta también los estímulos externos, como por ejemplo cuando está en peligro, ¿no? Para estar en peligro, capta. Y también capta cuando encuentra la presa y poder alimentarse, porque esta presa por lo general son parásitos microscópicos que ellas las captan y de esa manera ellos se alimentan, ¿no? Y bueno, es cabeza, cuerpo, ¿no? Y la parte anterior. Son gelatinosos, ¿no? Son gelatinosos y además viven también a expensas del medio ambiente donde hay humedad, ¿sí? Donde hay humedad. Chicos, ¿alguna pregunta? No, profe.